palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe con la palabra para hoy. La palabra que prima en nosotros, que tiene que primar, que tiene que ser una base para nuestro día, para nuestra jornada, para todo lo que realizamos en nuestro diario andar, en nuestro trasegar diario, en nuestra rutina diaria. Hoy vamos a hablar acerca de la presencia de Dios. ¿Cómo es que buscamos esa presencia maravillosa de Dios? Que tenemos que anhelarla todos. Anhelar la presencia del Señor. Seguramente usted en algún momento en su vida, estimado amigo, se ha sentido frío espiritualmente. No necesariamente que las cosas no estén saliendo bien o que se sienta como en medio de un desierto espiritual. Hemos escuchado ese término muchas veces, desierto espiritual. Todos creo que hemos pasado por ahí. A veces se siente como si Dios no caminara con nosotros o no caminara cerca de ti. Seguramente se ha sentido usted así en algún momento, estimado amigo. O que Dios está lejano. O no sabes, o sabes que Dios está ahí, pero necesitamos su presencia. Todos hemos vivido en alguna ocasión esto. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 33, allí nos encontramos en un momento como ese. Luego de que el pueblo de Israel cometiera el pecado en capítulos antes, con el tema del becerro de oro, el Señor les prometió que Él cumpliría su parte del pacto y que los llevaría a la tierra prometida, como lo había dicho que era su parte del pacto. Pero debido a la dureza del corazón, escuche ese término, la dureza del corazón de ellos, el Señor les dijo: yo no subiré. Eso está en Éxodo capítulo 33, verso 3. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo terco. Mira lo que había y lo que se respiraba en el ambiente, para que usted lo pueda leer en su Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas, pero la versión Reina Valera habla también de esa manera en Éxodo 33, 3. A la tierra que fluye leche y miel, yo no subiré en medio de ti, porque tú eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y dice la Escritura que cuando el pueblo oyó esa mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se atavió, ninguno se puso un vestido elegante, todo el mundo se vistió de luto. Dios les estaba diciendo que no iba a subir con ellos. Y no iba a subir con ellos porque eran un pueblo de dura cerviz. Ahora, la gran mayoría de mensajes que usted escucha de Éxodo 33 hablan acerca de la presencia de Dios, cómo se manifiesta allí, ¿verdad? Pero como que pasan de lado ese verso donde el Señor les dice: ustedes son duros de corazón. Y estaba decidido a no ir con ellos. Israel contaría con las bendiciones de Dios, pero no contaría con el Dios de las bendiciones y no contaría con su presencia. Esa era una noticia muy grave para el pueblo de Israel. No contar con el Dios de las bendiciones. Con las bendiciones sí, pero no con el Dios de las bendiciones. Algunos de duro corazón
Dirían, no importa, desde que no perdamos las bendiciones no hay problema. Y así hay muchas personas pensando en la actualidad, buscando sencillamente las bendiciones de Dios, así el Dios de las bendiciones no esté con ellos. Esas fueron unas noticias muy duras para el pueblo de Israel, a tal punto que todos hicieron duelo, hicieron luto, y Moisés de inmediato empieza a interceder al Señor en búsqueda de una solución. Eso hay que resaltarlo de Moisés. Él, en una actitud osada, le dice al Señor, es que si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Ese es un verso también muy conocido. Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Moisés y el pueblo de Israel sabían que era preferible, estimado amigo, morir en ese desierto caluroso que vivir cómodamente en la tierra prometida sin el Dios que la prometió. Ahí hubo coherencia. Pero hubo coherencia porque Moisés estaba intercediendo. Es importante la intercesión, es importante la oración, es importante la coherencia espiritual en medio de las diferentes pruebas por las que debemos pasar. Ahí hay una gran lección para todos nosotros. Alguien dijo alguna vez, no creaste para ti, Señor, y nuestro corazón, nos creaste para ti. Nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descansemos en ti. Querido amigo, no hay nada en la tierra, ni siquiera lo que Dios nos da, que pueda satisfacer nuestra alma como aquello que Dios es. Me refiero a su presencia. Cuando has visto su presencia en algún momento en tu vida, ya nada te va a saciar, porque sabes que hay una presencia maravillosa en el Señor. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Si bien es cierto que Dios es omnipresente, que Él está en todo lugar, nos estamos refiriendo a algo más. Hay una clave en la palabra que se usa para hablar de presencia, y es la palabra base, que es panim. ¿Sabes qué significa esa raíz? Significa rostro. O sea, algo más personal que un rostro no existe. Cuando estás viendo a una persona y tienes cercanía a esa persona, le ves su rostro. Por eso, la raíz de la palabra presencia es panim, rostro. El Señor está ahí dejando ver que su presencia tiene que ver con una persona, con Él. Cuando decimos que queremos la presencia de Dios, estamos diciendo que queremos su panim, su rostro, su persona, su voluntad, sus deseos, su respiración, su guía, su esencia, su control, su aprobación. Esa es la presencia de Dios. No ores sencillamente diciéndole al Señor, quiero sentir tu presencia, para que sientas el fuego, o sientas un escalofrío, o sientas una manifestación. No. Es que cuando decimos que queremos la presencia de Dios, queremos ese panim, esa voluntad de Dios, conocerle. No solamente verle físicamente, sino saber que Él está a nuestro lado, nos ayuda y lo podemos sentir. Piense en qué momento usted ha sentido la presencia de Dios. La presencia de Dios está con nosotros porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahí está la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos buscar esa presencia de Dios? Lo que compartimos ahora son cosas que deben ocurrir para que la presencia de Dios, estimado amigo, se haga real en nuestra vida. No son cosas como que tenemos que hacer o pasos para la presencia de Dios, porque en realidad no existen unos pasos. A la luz de la Escritura, ese pasaje de Éxodo 33
Hay algunas cosas de acuerdo a esa palabra que deben ocurrir si queremos que esa presencia de Dios nos acompañe. Y lo primero que podemos decir es lo siguiente: Dios tiene que querer hacerse presente. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada. Nosotros no podemos forzar a Dios a hacer algo o a que vuelva a nosotros. Por nuestros pecados, los que cometemos cada día, nosotros estamos todo el tiempo separándonos de Dios y la santidad de Dios nos repela de Él. Para que Dios se haga presente en nuestra vida, estimado amigo, lo fundamental, lo más importante, lo único que no puede faltar es que Dios quiera hacerlo. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, y todo lo que Él quiere hacer es bueno, así lo dice la Escritura. Dios tiene un deseo profundo en su corazón de perdonar, porque es su esencia. Dios ha atado su gloria a su bondad. La gloria y la bondad de Dios van unidas. En ese pasaje donde Moisés le pide al Señor su presencia, mira lo que pasa más adelante, que seguramente usted lo ha leído. Entonces Moisés, ahí adelante, te ruego que me muestres tu gloria, le dice. Y el Señor le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Le dijo Moisés: Señor, muéstrame tu gloria. Ok, Moisés, te voy a mostrar mi bondad. Pero Señor, yo quiero ver tu gloria. Sí, Moisés, ya te escuché, pero yo te digo que te voy a mostrar mi bondad. Y un poco más adelante le dice que esa bondad se mostraría en perdón, en misericordia y en compasión. Así que si de alguna manera vamos a estar cerca de Dios, es por su inmensa misericordia. No hay otra manera de contar con su presencia, no hay otra manera de contar con su favor en nuestras vidas si no es por su gracia y por la increíble bendición que tenemos de que Dios nos perdona y se goza de estar en medio nuestro. La verdad es esta, que Dios se goza de estar en medio de nosotros cuando le anhelamos, cuando le buscamos de todo corazón. Nuestro problema no está afuera, es dentro de nosotros. El común denominador de todos los problemas alrededor de nosotros es nuestro pecado. Y es nuestro pecado la principal razón por la que nos alejamos de Dios. En ese Éxodo 33 fue la terquedad de Israel lo que había alejado a Dios del pueblo. Y en ese texto se muestra la necesidad de que, si queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo en arrepentimiento. Por eso hemos hablado constantemente de que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que vivir en un constante arrepentimiento. El pueblo de Israel lo sabía, por eso la Escritura dice en Éxodo 33:4, el texto que estamos leyendo: ninguno de ellos se puso joyas. A partir del monte Horeb, los israelitas se despojaron de sus atavíos, de sus joyas. Ellos saben que no es el momento para estar adornándose con joyas, con atuendos. Ese es un momento de dolor. Estaban escuchando que la presencia de Dios no iba a estar más con ellos. Esa es una muestra externa de su arrepentimiento interno. Por eso cuando alguien se arrepiente, da frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se nota que está arrepentido. No es una muestra ficticia o momentánea. Mire, Moisés les había dicho que se quitaran las joyas, pero el versículo 6 dice que ellos mismos se despojaron de sus joyas. Ese era un verdadero tiempo de arrepentimiento. Si el Señor se va a hacer presente en medio nuestro, amigo oyente, hay cosas de las que nosotros tenemos que despojarnos definitivamente para que Él queme esas impurezas a nuestro alrededor, en nuestro propio corazón. Querido oyente, es tener la actitud correcta, la actitud de arrepentimiento si queremos que eso pase. La pregunta es, en este día, ¿nuestra actitud es la correcta? Nosotros buscamos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Es como cuando ministramos la ofrenda de manera real en la iglesia, ¿verdad?
Nosotros ofrendamos porque le adoramos a Él, porque queremos agradecerle lo que nos ha entregado, porque de lo recibido de su mano nosotros damos. Nosotros no ofrendamos para negociar con Dios. Así es la presencia del Señor. Debemos buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. El Señor no tiene problema con bendecirnos, al contrario, Él ama bendecir a sus hijos. Dice la Biblia que hace salir el sol sobre buenos y malos. Dice la Biblia que Él hace llover sobre justos e injustos. Así dice la palabra. Esas cosas no requieren de su presencia. Esa es una gracia común para todo el mundo, para el bueno y para el malo. Podemos ir al Señor y pedirle que bendiga nuestros planes. Podemos ir al Señor y pedirle que bendiga nuestras peticiones, que prospere nuestros caminos, que afiance nuestros pasos, que respalde nuestra vida. Bueno, podemos pedir todo y Él puede hacerlo. Pero querido oyente, ¿de qué sirve si sus pensamientos no son los nuestros? Si sus caminos no son los nuestros. Los de Él son más altos, son más puros, son más santos, son perfectos. Pero lo que Él quiere es que vayamos y consultemos cuáles son sus buenos planes para nosotros. ¿Entiendes la diferencia? Algunos van a pedir y algunos dicen: quiero ver tu presencia, derrama el fuego, quiero ver visiones, quiero ver cosas sobrenaturales. Pero no se trata de esto. Es decirle más bien al Señor: muéstrame tu voluntad para mí, muéstrame tus planes, porque quiero hacerlos. No mi voluntad, no mis sueños, no mis metas, no mis peticiones, lo que tú tienes para mí. Señor, ¿cuál es tu deseo para mi vida? Señor, ¿cuál es tu deseo y tu voluntad para mi futuro? Señor, ¿cuáles son las buenas obras que dice la Escritura que preparaste de antemano para nosotros? Yo quiero cumplirlas, yo quiero hacerlas. ¿Ves? La oración es diferente. Podemos vivir una vida exitosa y alegre sin Él, pero una vida plena y sobrenatural requiere de su presencia, requiere de buscar lo que Él es y no lo que Él da. Su corazón, no sus manos. Su voluntad, no su beneficio. Hay una diferencia muy grande, hermano, entre creer en Dios y creerle al Señor, entre creer en Dios y querer a Dios. ¿Entiendes esas frases? Creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios y querer a Dios. Entre querer lo que Dios da y querer lo que Dios es, ahí está la clave. Querer lo que Dios da y querer lo que Dios es. Entre escuchar acerca de Dios y conocer a Dios íntimamente. A veces es doloroso admitirlo, pero es el sufrimiento lo que tiende a veces a llevarnos a entender esa realidad. ¿Por qué? Porque se cumple lo que le dijo el Señor en 33:3 de Éxodo. Ustedes son duros de corazón, son duros de cerviz. Son un pueblo de dura cerviz, dice Éxodo 33:3. Ahora ahí adelante, en ese mismo capítulo, Éxodo 33:7 al 10, nos habla de un lugar interesante. Del 7 al 10, dice la Biblia que Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de la reunión. Así dice la Escritura, el tabernáculo de la reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés.
Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Es un lugar interesante, llamado ahí la tienda de reunión. Era una tienda a las afueras del pueblo. Así se llama. El tabernáculo de reunión o la tienda de reunión. Ese tabernáculo lo puso ahí a las afueras del pueblo, o esa tienda. Solo Moisés podía entrar para encontrarse con Dios. Moisés entraba allí para interceder por el pueblo. Aunque solo era una tienda, una carpa para Moisés y Dios, ese era un evento corporativo. Ese era un evento que reunía al pueblo, a la gente. Todo el pueblo reconoció que no era digno de que Dios habitara en medio de ellos. Un recordatorio constante de su condición. Cualquiera dentro del pueblo que quisiera encontrarse con Dios debía ir donde Moisés y clamar por su intercesión. Me imagino que muchos batallaron con su propio orgullo, pensando que ellos también eran dignos de hablar con Dios. Pero así fue que el Señor lo designó, tenían que ir y hablar con Moisés, porque Moisés estaba en la presencia de Dios. Cuando Moisés iba a la tienda, todo el pueblo detenía sus actividades. Seguía a Moisés con la mirada, ¿se imagina? En medio de su trabajo detenerse para ver que otro va a reunirse con Dios. Así hacía el pueblo. Y cuando el Señor descendía en esa nube y se hacía presente, todo el pueblo se levantaba a adorar. Dejaba lo que fuera, lo que estuvieran haciendo, en expectativa de lo que Dios fuera a hacer. Hoy en día nos acercamos a Dios con confianza por el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo hacemos con humildad, reconociendo que Él es Dios. Así debe ser. Que Él y solo Él es completamente santo, es completamente digno, es enteramente separado de nosotros, que Él está en un plano donde solo Él pertenece, que nosotros no somos dignos de entrar en su presencia. Querido amigo, que el hecho de que Él nos escuche no es más que su misericordia y su gracia. Nosotros venimos como mendigos. Lo que sea que caiga de la mesa es gracia, y damos gracias a Dios por ello. Y junto con esa humillación, esa humildad, es necesario buscar la presencia de Dios en un sentido de contemplación. Así como el pueblo debía levantarse y seguir a Moisés con la mirada, y adorar, y volver a su tienda, y volver a salir, todo esto lleva un sentido de esperar, de meditar, de reflexionar, de pensar, de contemplar. ¿Sabes por qué? Vivimos una vida muy automática. Vivimos una vida muy acelerada. Poca reflexión, poca meditación, poca contemplación, poco detenernos a ver qué será lo que Dios va a hacer ahora. Porque vivimos en un mundo que nos absorbe, entonces solamente tenemos peticiones. Pero Dios es mucho más que eso. Por eso decimos, pasa tiempos con Dios. Vuelve ahora a esa intimidad con el Señor. El Señor no anda deprisa. La Biblia dice que se mueve entre esos silbos apacibles. ¿Cómo vas a escuchar la voz del Señor si vives en medio de un bullicio? Tienes que venir a tener tiempos de adoración con el Señor, de búsqueda. Así como solo podemos buscar la presencia de Dios, si Él quiere revelarse, solo podemos buscar a Dios si alguien quien interceda por nosotros. En el Antiguo Testamento el mediador por excelencia fue Moisés. Así lo presenta la Biblia, el Pentateuco. Siempre estuvo ahí para interceder por los pecados de Israel. Éxodo 33 lo muestra. Pidió perdón por los pecados del pueblo. Le rogó a Dios que le acompañara. Pidió a Dios que mostrara su gloria. Pero en Éxodo 33:20 nos dice que Moisés no podría ver el rostro de Dios y vivir.
Y la historia de la Biblia nos muestra que por su propio pecado, en ese momento Moisés no podía entrar en la tierra prometida. Eso se relata en Números capítulo 20. Pero hoy nosotros conocemos a aquel que vendría después de Moisés. Querido oyente, aquel que fue considerado de más gloria que Moisés. Aquel a quien vimos su rostro, a que está en nuestro corazón. Nos llenó con su gracia, con su verdad. Aquel que nos ha revelado el Padre. Aquel que fue la presencia misma de Dios en medio nuestro. Nuestro mediador. El que intercede por nosotros. Dice la Biblia, Dios mismo nos ha provisto un mediador para su presencia, el Verbo que se hizo carne, el que habitó entre nosotros. Podemos clamar a Él para que nos revele su voluntad, su compañía, sus deseos, su presencia, su rostro. No podemos obligar a Dios a estar con nosotros. Él es Dios. Todo lo que Él hace es bueno, pero si Él quiere, si lo buscamos en arrepentimiento por lo que Él es, en humildad, en contemplación y en el nombre del Hijo, quisiera el Señor que su presencia nos acompañe. Es tiempo de buscar su presencia, estimado amigo. Es tiempo de venir y buscar al Señor. Este tema seguramente usted lo ha escuchado en diferentes prédicas, en diferentes lugares. Y básicamente usted conoce esto. Pero a veces buscamos a Dios es por su beneficio. Y nosotros debemos buscar al Señor por lo que Él hace en nosotros. Es necesario venir en arrepentimiento y dejar que Él haga su perfecta voluntad en medio nuestro, en medio de nosotros. Es necesario hoy ver ese panim, que es el término de rostro, cuando decimos que queremos su presencia, queremos su rostro, su persona, su voluntad, sus deseos, su guía, su anhelo para con nosotros. Cuando hay una verdadera intimidad con el Señor, estimado amigo, una verdadera y real intimidad con Dios, hay algo que ocurre en medio nuestro. Es decir, que no podemos detenernos, sino que tenemos que todos los días estar en una constante presencia delante de Dios, en la constante presencia de nuestro Padre Celestial. Venza en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo todo obstáculo que se quiera presentar en su relación con Dios. Piense por un momento qué se ha levantado para dañar su relación con Dios. ¿Acaso una persona? ¿Acaso otra relación? ¿Acaso un trabajo que te roba el tiempo que debes tener para Él? ¿Acaso es una obsesión? ¿Es un pecado oculto? ¿Es un pecado con el que luchas constantemente? Piensa y medita. ¿Qué impide que puedas ver ese panín, ese rostro de Dios, esa presencia de Dios? Busca al Señor, determínate a buscarlo, porque es necesario ver su panín, su rostro, su presencia, sentir su respirar, sentir los planes o verlos, escucharlos, entenderlos. Los planes que tiene para nosotros están en la palabra. No se tiene que aparecer un ángel o que venga un profeta misterioso a decirte los planes de Dios para ti. Tú los conoces. Y si haces su voluntad perfecta y estás en comunión con Él, el Señor los mostrará. No que nadie pueda levantar una palabra profética, porque si viene de Dios es bienvenida. Pero me refiero a que no podemos esperar que venga algo sobrenatural todo el tiempo. Es ahí donde muchos se confunden, esperando señales. Y la señal ya fue dada, Cristo en la cruz del Calvario, nuestro mediador. No pidas más señales, la señal ya fue dada. Lo que tienes que hacer ahora es buscar la presencia de Dios. Buscar esa presencia en intimidad, en sinceridad, en humillación.
rendido delante de la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo doblegue tu orgullo, tu ego, tu yo, tu prepotencia, tu modo de actuar. Que quite de nosotros todo aquello que impide que veamos ese panín de parte de Dios. Querido amigo, oremos al Señor ahora. En este tiempo, en esta palabra del Café con Fe. Y reconoce que le necesitas. Que necesitas verle. Es que Moisés se lo dijo, si tu presencia no va con nosotros, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve ganar tantas cosas? ¿Aún de qué nos sirve el éxito ministerial cuando el Señor no está ahí? ¿No te parece tremendo esto? Es más importante la presencia, la comunión con el Señor, la instrucción del Señor, la corrección del Señor. Busca eso cada día. Que puedas tener todo el tiempo un corazón que adora, un corazón que se rinde, un corazón que está dispuesto, un corazón que quiere la presencia del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Perdónanos por buscar las manifestaciones y no buscarte a ti y no querer hacer tu voluntad y tus mandamientos. Anhelamos hoy, Señor, tu presencia para nosotros. Por favor, perdónanos, ayúdanos y bendícenos en tu infinita misericordia y ayúdanos a ser sinceros delante de ti para anhelar tu presencia gloriosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.